Tenés exactamente 3 segundos para encontrar la gran diferencia entre estas dos imágenes. A la izquierda tenés el MetLife de Estados Unidos y a la derecha el Camp Nou en España. La diferencia real no tiene nada que ver con el tamaño de las tribunas ni con la capacidad de gente. Está en lo que pasa a su alrededor. ¿Te diste cuenta? Por un lado tenemos una cancha que está metida en el medio de un barrio residencial y del otro una estructura que está rodeada de un mar gigante de asfalto. En una parte del mundo ir a ver un partido significa caminar con la gente del barrio o tomarte un subte, y en la otra significa subirte al auto, manejar por la autopista hasta llegar al estadio. ¿Por qué dos lugares del planeta diseñan y piensan los estadios de forma tan diferente? Hoy vamos a desarmar este misterio de la arquitectura y el urbanismo. Ponete cómodo porque al final vas a tener que decir vos qué concepto de ciudad preferís. Para dimensionar de qué estamos hablando cuando decimos que son diferentes, tenemos que mirar los números. Y el primer lugar donde esta diferencia salta a la vista es cuando miramos un mapa satelital. En Estados Unidos, un estadio promedio no es solo el edificio donde se juega. El MetLife de Nueva Jersey, que veíamos recién, tiene capacidad para unas 80.000 personas, pero el verdadero monstruo está afuera. A su alrededor hay espacio para meter, y agárrate con este dato, cerca de 30.000 vehículos. Pensá los 5 segundos. 30.000 autos estacionados uno al lado del otro. Estamos hablando de hectáreas y hectáreas de asfalto gris que rodean el estadio como si fuera una isla gigante en el medio de la nada. Ahora, si cruzás el océano y mirás el Camp Nou, el panorama ya es el opuesto. Para estadios con capacidades parecidas o incluso mayores, la superficie de estacionamiento es prácticamente cero. Lo que rodea las canchas en Europa no es un desierto inerte, son veredas comunes y corrientes, edificios de departamentos donde la gente vive, locales comerciales en planta baja y plazas con árboles. El vecino de enfrente abre la ventana de su cocina y tiene la tribuna ahí nomás. Entonces, ¿por qué de un lado decidieron pavimentar lo equivalente a 30 canchas de fútbol para dejar autos quietos, mientras que del otro decidieron hacer un estadio que conviva con la naturaleza y con el barrio? La respuesta más fácil y rápida que a cualquiera se le ocurriría sería porque a Estados Unidos le sobra espacio y a Europa no. Y la verdad que tenés razón, aunque todavía es más interesante que eso. En realidad, la explicación de fondo tiene que ver con la historia, con la cultura y sobre todo con... Las grandes ciudades de Europa se pensaron y se consolidaron cuando la única forma de moverse era caminando. Los estadios de fútbol, que empezaron a construirse a principios del siglo XX, se metieron en los pocos huecos libres que quedaban en esa trama urbana que ya estaba consolidada. Pensarlo así, no es que no querían hacer estacionamiento, es que prácticamente era imposible. Meter esa cantidad de autos significaba demoler manzanas enteras de un barrio histórico, una locura. Además, en ese momento el auto no era prioridad para nadie. En Estados Unidos, el proceso fue al revés. La gran explosión de sus estadios modernos se dio a partir de la década del 60, justo en el momento exacto en el que el auto particular pasó a ser el centro absoluto de la vida de las personas y de la arquitectura. Pensá que en ese momento las ciudades se pensaban más para los autos que para las personas. Y en ese contexto las franquicias descubrieron que construir en el centro de la ciudad era carísimo, pero que afuera la tierra era regalada y bastante accesible. Por eso, en vez de apretarse en el centro de Nueva York, se fueron a los humedales de Nueva Jersey. Espacios infinitos, tierra barata y la posibilidad de diseñar todo desde cero, pensando únicamente en que la gente iba a llegar a través de una autopista. Ahora, piensen en la locura que significa eso. 80.000 personas moviéndose a la vez hacia el mismo punto. La contaminación, el tránsito y además toda esa superficie que ocupa esa costumbre es prácticamente un delirio. Ahora, ¿cómo se llegó a normalizar que la única forma de ir a la cancha tiene que ser manejando? Para entender cómo se llegó a normalizar esto, hay que mirar qué pasa el día del partido. Porque el diseño de un estadio no termina en la tribuna, sino que empieza en cómo la gente viaja. En Europa, el estadio se adapta a cómo se mueve la ciudad. Canchas como el Camp Nou, el Bernabéu, el Emirates en Londres tienen estaciones de subte o tren prácticamente en la puerta. La gente sale de la tribuna, camina 2 cuadras por el barrio y en media hora ya está arriba de un tren volviendo a su casa. Es algo que allá funciona muy bien porque el transporte público es eficiente y además está incorporado en la cultura de las personas. Ahora, volvamos a cruzar el mapa. En Estados Unidos la experiencia se vende desde un lugar totalmente distinto, el de la comodidad individual absoluta. Vas en tu propio vehículo, con el aire acondicionado, escuchando tu música, manejando tus tiempos y con la libertad de moverte con los tuyos en tu propia burbuja. Pero acá está la verdadera trampa.
Esa comodidad es el disfraz perfecto de un negocio monstruoso y a su vez de una mirada cero ambiental y urbana. Para mantener esa fantasía de la comodidad, de lo individual, te empujan a un sistema donde cada auto es un cliente activo. Pagas peajes obligatorios para llegar al medio de la nada. Cargas nafta para mover un bloque de metal de 2 toneladas. Y pagas tarifas de estacionamiento que son una locura, solo por dejar el auto quieto un par de horas. Y si venís de afuera y no tenés auto, no te queda otra que alquilar uno y sumarle ese gasto gigante a tu viaje. Todo bajo esta idea de que estás manejando tus tiempos, de que sos libre. Y ojo, esto no es un accidente. Los mismos dueños de los estadios y de las grandes industrias metieron trabas durante años a cualquier proyecto de transporte público que pretendiera conectar las canchas. Te venden la comodidad del auto para asegurarse que no te quede otra opción. Pero el negocio no termina ahí. Una vez que te metieron en su autopista y te obligan a ir en auto, ¿cómo hacen para seguir exprimiendo tu bolsillo antes de que empiece el partido? Y ahí es donde entra en juego una de las mayores genialidades del marketing yankee: el tailgating. Como te obligaron a manejar hasta un estadio aislado en el medio de la nada, la previa la tenés que hacer arriba del asfalto por el que ya pagaste una fortuna para estacionar. Esto que te venden como una gran tradición en realidad es un negocio perfecto. Te aíslan de la ciudad para eliminar la competencia y que todo el consumo quede a mano de la misma corporación. En cambio, cuando el estadio está integrado a la ciudad, el monopolio se rompe. En Europa la previa no es de la franquicia, es de la gente. Salís del subte y la previa se hace en los bares de toda la vida, en el almacén de la esquina o en los cafés de la zona. Este modelo distribuye la riqueza. No centraliza los ingresos en los bolsillos de los dueños de las empresas, sino que potencia la economía local. El día del partido es el mejor día para el buffet de la esquina, la pizzería de la vuelta o el bar gallego que está a 2 cuadras del estadio. Todo se reduce a una sola cosa: cómo se entiende el suelo y la vida diaria dentro de una ciudad. Y ahí es donde el mapa se divide por completo. En Europa el estadio se piensa como un equipamiento urbano, es un vecino más, diseñado para convivir con la ciudad los 365 días del año. Al no desperdiciar espacio en estacionamientos gigantes, el suelo de alrededores se usa para construir viviendas, oficinas, plazas y comercios que la gente usa un martes cualquiera. Genera vida todos los días porque no necesita aislarse de la ciudad, de hecho vive de ella y se alimentan mutuamente. Ahora, mirá la otra cara, en Estados Unidos. Un estadio es un objeto aislado que funciona de manera totalmente ocasional. Fuera de los días de partido, esas hectáreas se convierten en un estadio fantasma en el medio de la nada. Es un desierto inútil que no le aporta absolutamente nada a la comunidad de lunes a viernes. Y el impacto físico no es solo estético, también es ambiental. Ese océano de pavimento genera una isla de calor urbana. El asfalto absorbe radiación solar todo el día y la libera de noche, aumentando la temperatura de la zona y destruyendo el entorno. Es un suelo muerto que pagamos con un costo ambiental altísimo. Al final del día esto va mucho más allá del fútbol o de una foto de ver qué estadio se ve más imponente, sino que se trata de qué ciudades preferimos construir. ¿Queremos ciudades diseñadas a escala humana, donde la arquitectura nos integre, potencie el barrio y cree comunidad? ¿O preferimos seguir pavimentando el planeta para alimentar la fantasía del auto y el monopolio de las corporaciones? Ahora, ya sabés que no fue un error de diseño, fueron decisiones para hacer negocios. Así que la pregunta real no tiene que ver con fútbol. Después de ver esto, ¿qué ciudad elegís para vivir? ¿Una ciudad completamente pavimentada y diseñada como una máquina de facturar? ¿O una que cuide el entorno y esté pensada para crear comunidad? Déjamelo abajo en los comentarios, suscríbete, dale me gusta. Soy Matías Perebucheri y nos vemos en el próximo video.